Bien, bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a trabajar y vamos a desarrollar la unidad 3, empezar con el desarrollo de la unidad 3, que es el abordaje de la termodinámica química. Como bien lo plantea la pantalla que están viendo, es justamente el enganche o la relación entre la primera ley termodinámica y las reacciones químicas. Esto es lo que llamamos termoquímica. Como siempre, les menciono que la bibliografía para desarrollar el tema y para estudiar puede ser cualquiera de química general. Yo me he basado en Atkin, en Witten y algún ejemplito o algo de Chang, pero cualquiera de estos puede ser útil para poder verlo, ¿no? Bien, lo que posteriormente les muestro son los temas que vamos a desarrollar, que son los temas del programa en la unidad 3. ¿Qué nos interesa? ¿Qué estamos intentando demostrar o qué estamos intentando empezar a ver o a estudiar? Nos interesa ver las reacciones ahora con el sentido de energía, o sea, ver qué es lo que está ocurriendo energéticamente en ella. Ahí tienen dos situaciones que podríamos charlar o podríamos analizar. Una es un incendio, o sea, un fuego descontrolado, una combustión descontrolada, donde probablemente no se está aprovechando, a menos que haya sido una previa de un asado, pero lo veo un poco exagerado para hacer una previa, ¿sí? No se está aprovechando el calor que esa reacción está produciendo. Y la segunda imagen nos induce a pensar en que estamos necesariamente requiriendo combustible para poder poner a funcionar ese vehículo, ¿sí? No tenemos muchas alternativas, se nos va a acabar el combustible, vamos a tener que salir a cargar para tener la posibilidad de que se produzca la combustión, obtener el calor de esa reacción química y mover ese motor para poder desplazar nuestro combustible. ¿Sí? Perdón, nuestro vehículo. Bien, para poder estudiar nuestros sistemas tenemos que definir y conocer qué son esos sistemas y cómo son. Entendiendo por sistema a toda parte del universo que va a ser el objeto de nuestro estudio. Ya van a ver que este concepto de sistema aparece en todas las disciplinas en las que estudiemos. También hablamos de sistemas sociales, ¿sí? Cuando estudiamos al ser humano, es nuestro objeto de estudio, o las interrelaciones que tienen entre ellos, es un sistema. Bueno, nuestro sistema va a ser el sistema a definir con las características que queremos reconocer y estudiar. Y también necesitamos reconocer todo lo que rodea o es el entorno de ese sistema, que para nosotros va a ser el resto del universo. También hablamos de medio ambiente, o más correctamente de ambiente. Los tipos de sistemas van a estar vinculados a las interacciones que sufren. Esos sistemas van a tener un límite que los separa de ese entorno. Y ese límite es el que nos va a dar las características del sistema, o nos va a indicar aproximadamente cómo es ese sistema. Porque ese límite es el que nos va a permitir intercambiar materia o energía, y en función de eso va a estar la definición de tipo de sistema. Si yo tengo un sistema como el primero que les estoy mostrando, una copa con vino, ¿sí? O con una bebida espirituosa, parece vino. En ese sistema, que es un sistema abierto,
Está abierto porque tengo una cantidad de materia, pero está abierto al exterior. Tiene un volumen determinado, pero pueden ingresar, nada lo limita a que ingrese más materia, ¿m? O a que pierda materia. ¿Bien? Entonces, ese sistema va a responder a un intercambio, o va a permitir un intercambio de materia y energía, y lo vamos a definir como un sistema abierto. Sin embargo, este otro es un paquete, pareciera ser de una yerbita taragüí, no sé, no quiero hacer propaganda gratis, no tengo nada que ver con taragüí, pero parece ser una yerba, ¿sí? Que está cerrado porque no puede intercambiar materia, pero sí podría, si estuviese al sol o si lo dejamos en una zona fría, podría intercambiar energía. ¿Mm? Y el sistema que tiene más limitaciones de intercambio, tanto de materia como energía, es el que llamamos sistema aislado. Se puede acercar bastante a este sistema el comportamiento de un termo. ¿Mm? El comportamiento de un termo se acerca bastante, ¿sí?, a las condiciones de un sistema aislado, porque en realidad no hay sistemas aislados perfectos. No es que se intercambie energía cero. ¿Mm? Acá podríamos tener un ejemplo, digamos, donde vamos viendo qué va ocurriendo en distintas situaciones de este sistema. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un vaso de precipitados con una solución que está a una temperatura suficientemente alta como para emitir vapor al exterior. Por lo tanto, está intercambiando materia y está intercambiando energía, ya sea por el calor que está saliendo en el vapor, como por las paredes del recipiente. Este otro sistema no nos habla nada de su temperatura, o no vemos que haya emisión de calor, pero puede estar intercambiando calor a través de las paredes, pero es un sistema que está cerrado, por lo tanto no intercambia materia. ¿Bien? Y este es el que evidentemente hemos ingresado material a una sustancia a una determinada temperatura, y como tiene paredes diatermas o paredes aislantes, entonces, adiabáticas, no diatermas, adiabáticas, no permite la transferencia de calor hacia el exterior. Esto no es eterno, ustedes saben que aunque el equipo funcione muy bien, no es, puede durarnos un día, la temperatura en el agua, en el termo, un poco menos, en horas. ¿Mm? Bien, para poder estudiar estos sistemas, vamos a tener que definir de estos sistemas condiciones. ¿Qué condiciones o qué puede mostrarnos el sistema? En realidad lo que nosotros vemos del sistema son los que se llaman estados del sistema o formas en que se presentan. Cuando decimos que un sistema está a altas temperaturas, está vaporizando, está congelándose, está solidificando o cristalizando, me está mostrando que hay distintas situaciones o formas del sistema que llamamos estados. ¿Mm? Después vamos a clarificar un poquito lo de estado de la materia, porque para no sostener un concepto que a lo largo de la carrera vamos a mantener, entonces a esos estados de agregación y formas en que se presenta la materia las vamos a denominar fases. ¿Mm? Bien, pero ahora los efectos de la termodinámica o de la termoquímica, esos estados los vamos a caracterizar. Y la forma de conocer cómo se comporta un estado termodinámico es conocer sus variables. ¿Mm? ¿Cuáles pueden ser sus variables termodinámicas? Las variables van a ser todas aquellas propiedades del estado que puedan ser modificadas en el tiempo, pero que también puedan tomar valores constantes en algún momento.
Esas variables van a ser temperatura, presión, volumen, masa, número de moles, ¿sí? Su densidad, su composición química. Bueno, todas estas son variables. Pero en función del comportamiento de esas variables dentro del sistema, se pueden identificar en función de cómo se comportan aditivamente. ¿Esto qué significa? Si son sumables estas propiedades y me cambian las características, por ejemplo, si yo tengo un sistema de 10 kilos, no se va a comportar térmicamente como uno de 1 kilo. No es lo mismo cocinar 1 kilo de carne que 10 kilos de carne. No es lo mismo hervir agua o calentar un metal en una masa o en otra. Entonces, la cantidad de materia me va a determinar, ¿sí?, si mi propiedad ahora o mi variable es extensiva. Cuando dependa de la cantidad de materia, la vamos a llamar extensiva. La masa, el volumen, el calor. Y son propiedades aditivas, o sea, se van sumando en la medida que vamos teniendo más masa, más cantidad de materia, para esa masa o para ese volumen. ¿Qué pasa con las que no dependen de la cantidad de materia? Bueno, las que no dependen de la cantidad de materia son aquellas que, digamos, las vamos a poder medir y van a tener un valor determinado independientemente de justamente la cantidad de ellas. Yo puedo hablar de temperatura 20 grados y medirla en una masa de 2 gramos de agua o de 100 gramos de agua o de 1 kilo de agua. La densidad de esa sustancia va a ser la misma aunque cambie el volumen de la sustancia, ¿sí? El calor específico va a ser otra de las propiedades intensivas conocidas. ¿Qué más necesitamos para ir entrando en esta nueva mirada del estudio de la materia? Porque en definitiva estamos estudiando la materia y sus interacciones. O sea, estamos mirando ahora, queremos empezar a ver cómo interaccionan en las reacciones químicas con la energía. Bueno, vamos a necesitar conocer algunos conceptos, como es el concepto de energía interna, capacidad que tenga un sistema para realizar trabajo, el trabajo como forma de energía, fuerza que actúa a través o a lo largo de una distancia, energía cinética, aquella vinculada a la energía del movimiento. Hay distintas unidades o distintas ecuaciones que pueden darnos evaluar estas expresiones que hemos hablado. La energía cinética tiene que ver o está relacionada con la masa y con la velocidad al cuadrado que transporta esa masa y se puede expresar en Joule y en otras unidades. El trabajo es el producto de la fuerza por la distancia o por el desplazamiento. Y la fuerza sabemos que por ley de Newton es igual a la masa por la aceleración, En el caso del peso es aceleración de la gravedad. Entonces, la masa por la aceleración por la distancia va a ser cómo se puede expresar el trabajo y sus unidades pueden ser una de ellas los joules, los kilogramos fuerza y otras unidades en otros sistemas. Otras formas de la energía, que podemos visualizar la energía en función de comportamiento de ella. Por ejemplo, si hablamos de energía potencial, cuando hablamos de, por ejemplo, la energía hidráulica que tiene el agua a cierta altura y que luego puede ser aprovechada en una caída, estamos hablando de una energía de posición. Pero también podemos hablar de energía potencial química asociada a una especie, porque determinada composición química de una sustancia va a dar una cierta energía a esa misma sustancia. Por ejemplo, la más conocida por ustedes son los hidratos de carbono, ¿sí? Los azúcares.
pero bueno, todos los combustibles tienen energía potencial. Y en realidad todas las sustancias químicas tienen su propia energía potencial. Y la otra, que podríamos separar conceptualmente, es la energía térmica, que está asociada a movimientos aleatorios de moléculas, asociada al concepto de temperatura. El concepto de temperatura no lo he desarrollado en esta presentación, porque, bueno, en principio era un concepto que tenían de la física o iban adquiriendo con la física, lo veían en el ingreso, en el seminario, pero bueno, después de pensarlo vi que no lo teníamos. La temperatura está asociada a la energía interna, es una variable y es una propiedad de los sistemas que tiene que ver con su energía potencial, con su movimiento, o sea, con su energía potencial cinética, y está asociada a cada sistema en particular. Cuando hay movimiento en su molécula, la sumatoria de todas esas energías cinéticas de movimiento, ya sean de atracción, de repulsión, de vibración, de rotación, van a darnos una noción o una idea de cuán energético es ese sistema. Y la variable temperatura va a ser la que mide eso. Normalmente no es una variable que se mide directamente. Es muy difícil meterse adentro del sistema a medir la temperatura. Pero sí podemos medir variables que cambian con la temperatura. Por ejemplo, una dilatación, por ejemplo, un color, ¿sí? Y Profe, cambios, sí. Perdón, ¿en algún momento se detuvo el audio? Hola. ¿Si puede repetir lo último que dijo? Bien, bien, porque justo tuve una situación de inestabilidad, me indicó que estaba inestable. Sí, volviendo al concepto, que no lo he explicado en una pantalla, pero lo voy a desarrollar, y en última instancia después les mando en todo caso un documento o algo donde haga referencia al concepto de temperatura, porque es como lo dábamos por sabido y no está de alguna manera compartido con ustedes previamente. La temperatura se asocia a la energía cinética interna de las partículas que constituyen un sistema. Esa forma de medir, o sea, esa posibilidad de medir la energía cinética de las moléculas, es muy dificultosa. Rara vez vamos a encontrar un equipo que nos pueda medir cómo están vibrando, cómo están rotando y cómo se están trasladando en un determinado sistema las moléculas. Si tengo un gas, va a haber mucho más movimiento que en un líquido y más movimiento va a haber en un líquido claramente que en un sólido. Pero aún así, hay formas de medir esa energía o esa energía vinculada a la cinética de las moléculas. Eso que vamos a medir, esa variable que vamos a medir, es lo que definimos como temperatura. La temperatura la podríamos definir como el promedio de las energías cinéticas medias de las especies que constituyen un sistema. Y la vamos a medir a través de un impacto, de un cambio que produzca en el sistema. Por ejemplo, los cambios de temperatura producen expansiones. ¿Qué es lo que ocurre en un termómetro de mercurio? Cuando este se dilata, ¿sí? Va a producir un proceso de cambio de temperatura. Me va a indicar el cambio de temperatura. Una dilatación en un gas, la dilatación en un metal, ¿sí? Va a generar o va a ser producida por cambio de temperatura. Y en altas temperaturas, el cambio de color en los metales pueden ser variables que me sirvan para construir termómetros de alta temperatura. De hecho, son los termómetros que se usan a alta temperatura, usan la propiedad del color.
y del cambio de color. ¿Mm? Bien. Bien, ¿qué es el otro concepto que nos interesa desarrollar? El otro concepto que vamos a necesitar, porque acá estamos hablando de interacción, del trabajo y la energía. Bueno, esa energía que se intercambia entre los sistemas es lo que llamamos calor. Para que haya calor, debe haber intercambio entre el sistema y sus alrededores. Generalmente se produce cuando hay una diferencia de temperatura, o también lo podemos visualizar cuando hay un cambio de fase, cuando hay un cambio de estado, ¿sí? En ese momento podemos ver qué le ocurre al sistema. Podemos ver que el calor fluye desde un estado de mayor temperatura a uno de menor temperatura, dentro de un mismo cuerpo, podría ser de una zona más caliente a una zona más fría, por ejemplo en una barra, cuando ponemos una barra a calentar, y bueno, nos llega en un determinado momento a la zona, digamos, la temperatura que adquiere el cuerpo nos llega a la mano. O bien podrían ser entre dos cuerpos, uno más caliente y uno más frío. Cuando hay cambios en el estado de la materia, cuando hay cambios de fase, una fusión, una vaporización, una sublimación, hay un proceso isotérmico, pero ahí también hay transferencia de calor, porque se produce por cambios térmicos, por cambios energéticos y por intercambios de calor. Lo que ocurre es que ese proceso se desarrolla a temperatura constante. Para poder medir, como siempre hacemos en la ciencia, necesitamos algunas variables más y algunas cosas a conocer. ¿Qué necesitamos conocer de la sustancia? Bueno, conocer cómo responden a esa transferencia de calor. No todas las sustancias se enfrían y se calientan de la misma manera. Y esto no necesariamente tiene que ver con la conductividad. A veces sí, a veces una relación directa y a veces no lo es. En general, podríamos hablar que más que una relación directa, podría llegar a ser una relación inversa con la conductividad. Porque una sustancia muy buena conductora del calor también es transmisora del calor. Por lo tanto, va a disipar rápidamente su calor. Acá lo que queremos hacer referencia a cómo se comporta una sustancia cuando recibe calor. Esto puede ser en función, cuando una sustancia recibe calor, puede que se caliente y varíe su temperatura. A eso es lo que llamamos capacidad calorífica de una sustancia. Entonces, una cantidad necesaria de calor para variar en un grado la temperatura. Y la vamos a simbolizar con la letra C. Pero más que la capacidad calorífica, una variable mucho más útil, es lo que llamamos calor específico. Porque la cantidad de calor, habíamos dicho, que era una propiedad extensiva, que dependía de la masa, que no era lo mismo calentar 1 kilo que 10 kilos. Entonces, si la cantidad de calor depende de la cantidad de masa de sustancia y se va a provocar en esta sustancia una variación de temperatura, la propiedad que me modifica o que me influye para saber cuánto calor necesito para que ese gramo de sustancia varíe en 1 grado la temperatura, es el calor específico. Entonces, la cantidad de calor va a ser igual a la masa de sustancia que estemos calentando por su calor específico y por la variación de temperatura que sufre. Cuando lo que estamos calentando es una masa de 1 gramo para que varíe su temperatura en 1 grado, esa cantidad de calor es el calor específico. Esta ecuación que tenemos acá, con esta forma o con esta es la más útil, es la que llamamos y vemos como ecuación general de la calorimetría.
que nos va a servir para poder medir calores, justamente para poder medir calores en determinados equipos que los vamos a ver ahora. Estoy admitiendo porque mi coequiper no sé qué le pasó, se quedó ahí en un momento. Bien. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer para medir calores? Vamos a medir calores en equipos. Profe, una consulta. Sí. ¿El calor específico solo se mide tomando en cuenta 1 gramo de la sustancia? Se define, sí, porque está definido el calor específico puro, así, tomado como tal, se define para 1 gramo. Ahora, si yo hablo de calor específico molar, lo puedo hacer específico a 1 mol. Específico significa, ¿sí?, que yo lo referencio a una cantidad de materia. Siempre específico es que lo referencio a algo. A 1 gramo, a 1 mol. Entonces, puedes tener el calor específico por gramo o podés tener el calor específico molar. Son las dos unidades, digamos, las dos formas de expresar el calor específico. Después vamos a hablar en qué condiciones, que es lo que vamos a ver ahora. Yo ese calor que estoy transfiriendo y que estoy tratando de medir, lo puedo evaluar y lo puedo medir en lo que se llama un calorímetro, que es un equipo de medición de calor, donde voy a medir la cantidad de calor transferida en un proceso. Ese proceso podría ser un proceso de fusión, si acá en el agua que tengo acá puse hielo, ¿sí?, voy a medir cuánto calor requiere el hielo para fundirse. Podría haber puesto un metal que se está enfriando, entonces puedo medir su calor específico. Podría tener acá, en este recipiente, ¿sí?, un equipito donde se esté produciendo una combustión, pero eso más propiamente ocurre en la calorimetría a volumen constante. Entonces, este calorímetro a presión constante, porque dentro de este sistema se mantiene la presión, es un vaso, un recipiente que tiene una capa de aislante importante, tiene una masa de agua que va a ser la masa que me permite medir los cambios de temperatura que se produzcan, ya sean calentamientos o enfriamientos, y tiene un agitador porque yo quiero medir una temperatura que sea la temperatura de todo el agua y no de la zona donde se está produciendo la transformación. ¿Cómo funciona el calorímetro? Por una simple transferencia de calores de una masa a la otra. Por ejemplo, si yo hubiese puesto acá un trozo de hielo, 1 gramo de hielo, y el agua que está en el exterior está, por ejemplo, a temperatura ambiente 25 grados, ¿sí?, y el hielo lo saqué a menos 1 grado o 0 grados, cuando lo introduzco, ¿qué va a ocurrir? El hielo se va a fundir, por lo tanto va a tomar calor del agua. Entonces, el calor que absorbe el hielo para fundirse va a ser igual a la cantidad de calor que pierde esta masa de agua para poder fundir al hielo. Entonces hay un balance de energía dentro del calorímetro. Ese balance de energía se puede medir y se puede calcular en función de los calores asociados a la ganancia o pérdida. Y los mido la variación de temperatura, conozco la masa de agua, conozco la masa de hielo que agregué y puedo determinar los calores asociados. Este calorímetro es muy útil para trabajar con líquidos, con sólidos y demás. Cuando quiero trabajar con reacciones químicas, el calorímetro que más se usa, o el que está, digamos, de alguna manera certificado para medir en los procesos de reacción, se usa el calorímetro que se llama bomba calorimétrica y que funciona a volumen constante, ¿sí? Acá lo que estamos tratando de producir es dentro de este recipiente, el recipiente sigue siendo igual, aislado, todo esto está aislado, ¿sí?
tengo un termómetro dentro del agua, tengo un agitador, pero dentro de ese agua va a haber un recipiente donde se produce una combustión. Hay oxígeno a presión, ¿sí? Y por un determinado electrodo se enciende y se inyecta hidrógeno y se produce agua, ¿sí? Lo que voy acá a estar midiendo es el calor de reacción para la producción de agua. En lugar de esto podría haber puesto una combustión, que haber puesto carbono, o haber puesto un combustible. ¿Mm? Entonces, la cantidad de calor que se produce se transfiere al agua del exterior, aumenta la temperatura y en función del cambio de temperatura yo puedo medir el calor disipado. ¿Mm? Este es el objeto de la bomba calorimétrica o del calorímetro a presión constante, medir calores intercambiados. ¿Mm? En definitiva, lo que estamos planteando es encontrar la forma de estudiar calores de reacción. ¿Sí? ¿Qué son los calores de reacción? ¿O qué podemos hablar así en forma general de los calores de reacción? En principio es un calor vinculado a una energía química. Ese calor, ¿quién lo tiene? ¿Quién es el dueño de esa energía? Sin duda, las moléculas o las interacciones en los enlaces químicos de las especies. O sea, cuando hablamos de especies que reaccionan, estamos hablando de especies que rompen sus moléculas para conformar nuevas especies químicas. Entonces, la relación que haya entre la energía de ruptura y la energía de formación me va a decir cuál es el calor para esa reacción. Si yo tengo una reacción en donde mi reacción libera una determinada cantidad de calor, ¿sí? O absorbe una determinada cantidad de calor, bueno, voy a tener que evaluarla como tal. El calor intercambiado luego de producirse una reacción es lo que llamamos calor de reacción. Y el comportamiento que tenga, si es, digamos, una reacción que me libera calor, clásica y típica la combustión, pero hay muchísimas más, la vamos a denominar reacción exotérmica. ¿Mm? Porque si nuestro sistema estuviese aislado, se produce un aumento de temperatura, y si no está aislado, cede calor al exterior. ¿Sí? Y la otra, la que necesita calor, que hay muchas reacciones químicas que necesitan de hecho calor para producirse, son las que llamamos reacciones endotérmicas y que absorben calor desde el exterior para ocurrir, o bien se lo tenemos que proveer para que puedan evolucionar. ¿Mm? Bien. La otra energía que vamos a necesitar o vamos a ver vinculada a las reacciones químicas es el trabajo. Probablemente hayan visto el concepto de trabajo en la formación que tuvieron ahora o este taller de física como concepto, pero vamos a asociarlo a una reacción química. ¿Mm? Y después vamos a volver al concepto de trabajo con su ecuación y sus unidades que nos interesan. Si yo tengo una reacción química, por ejemplo, de clorato de potasio, ¿sí? Y la caliento, el clorato de potasio va a producir lo que se llama una descomposición térmica. Cuando yo caliento el clorato de potasio, me va a producir una gran cantidad de oxígeno. Una reacción muy bonita, ya vamos a verla en los videos que les hagamos de laboratorio, una de las reacciones más lindas que tenemos en el laboratorio, que es la descomposición térmica del clorato de potasio. Me libera una importante cantidad de oxígeno, ¿sí? Dejándome el cloruro de potasio en forma cristalina o fundida de acuerdo a la temperatura que tengamos. Ese oxígeno va a ser el responsable del desplazamiento de este émbolo. Acá se ha producido un trabajo. Yo tenía una presión resistente en este émbolo que puse acá, que era la presión de la atmósfera. Y la expansión del oxígeno me desplazó al émbolo
venció la presión exterior y produjo lo que se llama un trabajo de expansión, ¿sí? Podría haber sido una reacción donde disminuyan los volúmenes y se produzca una contracción, pero estas son las más importantes o las más medibles. ¿Sí? Acá tenemos cómo podemos analizar el trabajo desde el punto de vista de su ecuación. Habíamos dicho que el trabajo era una fuerza por un desplazamiento. ¿Mm? Acá la fuerza, si lo referenciamos a la experiencia de recién, ese gas que está en el interior, ¿sí? Inicialmente ocupaba un volumen nulo o un volumen muy pequeño, ¿sí? Y estaba en este recipiente, contenido, en este caso ya no por la presión atmosférica, sino por una presión mayor ejercida por este pistón y estas pesitas que están sostenidas. ¿Mm? Si yo le saco una de esas pesas, disminuyo prácticamente a la mitad, o un poquito más de la mitad, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con ese volumen? Bueno, se va a producir un desplazamiento, ahora no por la expansión y la cantidad de gas que se produjo, sino que se va a producir un desplazamiento por el cambio en la presión exterior. Entonces, ¿qué es lo que observo acá? Que debido a un cambio en la presión exterior, el gas pudo sufrir esta dilatación o este delta de volumen que estoy midiendo acá. Entonces, el trabajo aquí va a ser igual. Va a ser igual al valor de la presión externa por la variación de volumen. ¿Sí? Y estoy graficando de paso eso. ¿Sí? Esa presión externa va a estar determinada si mi sistema está abierto o está libre a la presión del ambiente, o como en estos casos, donde yo he condicionado la presión exterior. Entonces, acá lo que hice fue cambiar la presión y ver el delta de volumen. Y entonces, mi trabajo, que era fuerza por desplazamiento, ahora la fuerza aplicada sobre el área del émbolo, que es donde está aplicada la presión aplicada por el área del émbolo va a ser la fuerza con que ese gas aumenta su volumen. Por la distancia recorrida va a ser el delta de volumen. ¿Sí? El área por la altura va a ser el delta de volumen. ¿Mm? Entonces, podemos definir al trabajo como la variación del volumen con respecto a la presión externa o a la presión que acabamos de vencer. ¿Está? Se me va el punto. Bien, por eso esta presión aparece con signo negativo, porque en realidad es un trabajo contra el exterior. Vamos a analizar signos y tomar algunos criterios para los signos. Si lo vemos desde el punto de vista del calor o los signos asociados al calor, ¿sí? Vamos a ver que cuando un sistema absorbe o gana calor, es fácil determinar que aumenta su temperatura. Entonces, si analizamos la ecuación de la calorimetría, vemos que el delta de temperatura va a ir de una temperatura menor a una temperatura mayor y el calor me va a quedar positivo. Entonces, cuando un sistema, ¿sí?, absorbe calor o ingresa calor al sistema, ese calor lo puedo considerar positivo. ¿Sí? Cuando sale calor del sistema es cuando se produce una disminución de la temperatura y lo voy a tomar como un calor negativo. Bien. Cuando ingresa trabajo, y algo similar vamos a analizar con el trabajo. Cuando ingresa trabajo al sistema, el trabajo va a ser positivo porque está venciendo la presión interior del sistema. Cuando sale trabajo del sistema, el delta B va a ser positivo porque está venciendo la presión
externa del sistema. Esta es la convención que vamos a usar, que probablemente no sea la convención termodinámica que han usado los que usaron en algún momento la materia termodinámica, pero es la convención que usan los químicos. Es la convención que, de alguna manera, lo que hace es sostener el criterio de que el sistema contiene una energía interna y que esa energía interna yo la puedo modificar, aumentándola si recibo trabajo o recibo calor, o la puedo disminuir disipando calor o produciendo trabajo hacia el exterior. Entonces es un criterio donde me permite analizar al sistema con un contenido de energía determinado. Es la convención que vamos a utilizar y que sale en todos los textos de química. Vamos a enunciar la relación entre el calor y el trabajo y esta energía del sistema. Y ese enunciado no es otra cosa que lo que dice el primer principio o primera ley de la termodinámica, que está vinculada a la conservación de la energía. Ustedes ya saben que la energía no se crea ni se destruye, que se puede transferir, que puede modificarse de una forma u otra, pero siempre la energía en el universo es un valor constante. Y para esto, para poder entender efectivamente lo que le ocurre al sistema, necesitamos analizar esta función energía interna. Como habíamos dicho, esa energía interna estaba relacionada con el concepto que les di de temperatura, ¿sí? Asociado a esa situación de traslación dentro de las moléculas, rotación en las especies, vibración, ¿sí? Distintas interacciones, por ejemplo en este caso fuerzas electrostáticas, son las que van a generar este movimiento de las especies que constituyen el sistema. La sumatoria de todas esas energías de las moléculas me van a hablar de la energía cinética total asociada al sistema, que es lo que llamamos energía interna del sistema. ¿Cómo está relacionada esa energía interna con nuestro sistema? Lo que dijimos recién, que los sistemas tienen energía. El sistema tiene energía, contiene energía, en forma de energía interna en función de los enlaces y especies que están vinculadas. El sistema no tiene calor ni tiene trabajo, pero sí puede intercambiar calor o intercambiar trabajo de acuerdo a cómo sean las paredes de ese sistema. Ya lo analizamos en sistemas abiertos, cuando podían intercambiar calor y trabajo, o en sistemas cerrados que también podían intercambiarlo, y dejamos el sistema aislado como uno que no podía intercambiar calor, ¿sí? Entonces, nuestro sistema lo que va a tener es un contenido de energía interna que puede aumentar o variar, más que aumentar, porque puede aumentar o disminuir, en función del calor o del trabajo que reciba o que disipe. Entonces, podríamos suponer que la energía interna aumenta cuando absorbe calor y cuando recibe trabajo, o disminuye cuando disipa calor y disipa trabajo. En ambos casos tendrían los dos signos negativos y el delta U nos va a dar negativo. En definitiva, se sigue manteniendo la conservación de la energía. Por ejemplo, para un sistema aislado, ¿sí?, podríamos decir que la energía permanece constante, que no se crea ni se destruye. Por ejemplo, el calorímetro, ¿sí? El calorímetro cumple con esta condición, esos dos calorímetros que vimos. Entonces, podríamos decir que el calor del sistema más el calor de los alrededores es igual a 0, o bien que el calor que entrega el sistema es igual al calor el calor que recibe el sistema es igual al calor que disipan los alrededores.
Estoy ahora asociándolo al término positivo que hemos adoptado para el sistema y al término negativo que es para la pérdida de calor. Esto es lo que ocurre en un calorímetro. Ahí tienen, digamos, lo que estamos viendo y lo que hemos analizado en relación a esto. Entonces, por ejemplo, cuando se incorpora energía al sistema, esa energía en forma de trabajo de calor es positiva. Cuando se disipa en forma de trabajo de calor es negativa. Y va a impactar sobre la variación de energía interna del sistema. ¿Está bien? ¿Cuándo va a aumentar la energía interna? Y cuando la energía que ingrese sea mayor que la energía que sale. Si la energía que sale es mayor que la energía que ingresa, mi sistema va a perder energía y el delta U va a ser negativo para esas condiciones. Acá vamos a hablar de algunos conceptos que se van a entender más con la gráfica que con lo que, digamos, matemáticamente podríamos asociar desde el concepto de funciones que pueden haber visto o escuchado en el análisis matemático. Hay algunas propiedades energéticas, como es el caso de la energía interna y otras que vamos a ver, que es la entalpía, que las definimos como funciones de estado porque no dependen del, digamos, del proceso en el que el sistema se transforme, sino dependen de qué valor tienen en el estado inicial y qué valor adoptan en el estado final. Entonces, por eso se denominan funciones de estado, porque no dependen de cómo este sistema o estas determinadas condiciones de energía interna pasaron a tener ahora una nueva situación de energía. No me interesan las condiciones de presión, de temperatura. Lo que me interesa es saber que hubo un salto energético. Si pasamos de un estado 1 a un estado 2 de mayor contenido, quiere decir que absorbió energía y creció su energía interna. Si en cambio ahora de un estado de mayor energía pasa a uno de menor energía, su delta U va a ser negativo y va a disminuir su condición de energía interna. ¿Cómo lo vinculamos a los calores de reacción? Nosotros ahora, y esta es la parte más rica o más importante que podríamos mencionar respecto de la relación entre la termodinámica y la química. Este es el objeto del tema que estamos abordando. Porque luego van a ver una materia específica que se llama termodinámica y donde la van a ver más aplicada a los procesos de funcionamiento de máquinas y equipos, ¿sí? Pero lo que nos interesa ver ahora es qué relación hay entre ese delta U o ese cambio en la energía interna de un sistema y nuestra reacción química. A esa relación, ¿sí? Que ya habíamos hablado de ella como calores de reacción asociados, porque dijimos que una reacción que necesitaba energía para producirse era una reacción endotérmica. Algunas reacciones liberaban energía cuando se producían. Bueno, entonces ahora lo que vamos a tener es nuestros reactivos con un contenido inicial de energía interna y nuestros productos con su contenido final. Y el delta de energía va a ser la diferencia entre la energía final y la energía inicial. Pero también sabemos que en esas reacciones químicas hay calores de reacción asociados y hay trabajos de expansión o de compresión que pueden ser medidos. Entonces, ¿a qué podemos llegar? A que si nuestra energía interna se puede medir en un sistema a volumen constante, que es lo que hacíamos en el calorímetro, entonces nuestra variación de energía interna
va a ser el calor de reacción. ¿Por qué a volumen constante? Porque si el volumen es constante, el trabajo es nulo. Entonces, todo el calor asociado a la reacción lo podemos definir como el calor medido a volumen constante. Y va a ser nuestro delta U. Nuestro delta U va a ser el calor medido a volumen constante en un calorímetro como el que vimos en el esquema anterior. Bien. También podríamos verlo en términos de saltos energéticos, estos calores, ¿no? Podemos verlo como el calor asociado, ¿sí?, al delta U, como un calor positivo, porque tuvo que, perdón, este es el estado inicial, estoy planteándolo al revés. Desde este estado inicial salta a un estado final. Entonces, mi estado inicial tiene mayor energía que el estado final y entonces mi calor es positivo, ¿sí? Este sería el otro análisis. Cuando ahora, para poder saltar al estado final, además necesito tener un trabajo. O sea, mi delta U, además del calor asociado, necesita de un trabajo de expansión. Entonces ahora tenemos el trabajo y el calor medido o el calor a presión constante. Para poder interpretar esto, vamos a trabajar un poquito matemáticamente estos temas. Voy a detener